están? Aquí se debate en CNN Chile y vamos de inmediato a presentar a nuestros tres invitados en esta oportunidad del Distrito 7 de la región de Valparaíso, y vamos a comenzar de inmediato cuando y a medida empezamos a verlos. Ahí están ya los tres. Agustín Esquella del Partido Liberal, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile. ¿Cómo está? Bienvenido. Vemos también a Raúl Celis de Renovación Nacionalista por Vamos por Chile, abogado y exintendente de Valparaíso. Bienvenido también. Y Paola Tapia, la vemos en pantalla dividida, lista del apruebo, exministra de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y vamos a comenzar a propósito. Hace poco revisábamos la proclamación de Paula Narváez, la ex ministra, que se proclama como candidata del Partido Socialista, la única de esa colectividad. Tendrán ustedes, me imagino, a estas alturas ya elegidos o sus precandidatos o candidatos presidenciales derechamente. Comencemos con Agustín Esquella. ¿Cómo está, Agustín? Bienvenido. ¿Y cuál es su candidato o candidata para las presidenciales? Mira, yo creo que estas postulaciones presidenciales están de alguna manera interfiriendo demasiado con lo más importante que nos va a ocurrir este año, que es la elección de los que estarán en la Convención Constitucional. Eso es lo más importante, digo yo, no es la elección presidencial. Sin embargo, no tiene nombre. ¿Usted todavía un nombre que lo acerque por lo menos a algún favorito? No, porque ahora hay puro precalentamiento. Tú no sabes cuál es el equipo titular cuando los jugadores están precalentando en el camarín o han salido a la cancha, ¿me entiendes? Cuando queden los candidatos de verdad uno elegirá, pero agrego que la aparición de Paula Narváez como una posibilidad para la centroizquierda me parece muy, pero muy atractiva. Ya, por ahí va un nombre entonces. Paola Tapia. Bueno, Fresia, primero saludarte, un gusto a Raúl, Bienvenida. Agustín y a todas y todos los que están conectados en Aquí se debate. Bueno, la verdad es que concuerdo efectivamente, hoy día deberíamos focalizarnos en el 11 de abril, vamos a tener 4 elecciones, esto hay que explicarlo a las personas, van a recibir 4 papeletas, una de ellas va a ser la de constituyente, cargo al que nosotros aspiramos poder llegar, y por lo tanto ese es el primer paso. Ahora, evidentemente la carrera presidencial es legítimo que esté. Yo me declaro evidentemente como progresista, creo en los cambios que necesitamos. ¿Cercana a quién, Paola? Porque estuvo, me acuerdo cuando lanzó Heraldo Muñoz su candidatura y por ahí andaba también con otros exministros y subsecretarios. ¿Es Heraldo Muñoz? Efectivamente, yo estaba apoyando a Heraldo Muñoz dentro de su candidatura, que se tiene que definir primero también en el PPD, lo he hecho como independiente, que he sido toda mi vida, pero yo estoy por la unidad constituyente, entonces tenemos que esperar entre el Partido Radical, el Partido Socialista, la propia DC, que tuvo con mucha participación también sus primarias, ahí felicitar a Ximena Rincón, y por lo tanto yo me la voy a jugar por la unidad constituyente y me la voy a jugar por el candidato o candidata que llegue a la papeleta final por el progresismo en nuestro país. Raúl Celis, y de su sector. Sí. En primer lugar, buenas tardes, Fresia. Bienvenido. Gracias por la invitación y saludar a Paola Tapia y a mi profesor, mi ex profesor Agustín Esquella, que después de 40 años lo voy a tratar de Agustín a secas. Y yo comparto lo que han dicho recientemente Agustín y Paola, en el sentido que es un poco prematuro hablar de candidato presidencial o preferencia. Yo pertenezco a un pacto, en ese pacto tienen que haber primarias, hay numerosos posibles candidatos, de manera que mi candidato va a ser el que triunfa en las primarias. No tengo una preferencia en este momento. Todavía. Obviamente uno está más cerca de quienes forman parte de su partido político. Gracias. Pero en definitiva yo voy a apoyar al que resulte ganador de la primaria. Sí, quiero entrar en esa polémica en alguna oportunidad también que Agustín ahí la planteaba de tener presidenciales, ¿no? Cuando había que estar de cara a las elecciones y que son varias ya en abril. Ahora, de que hay presidenciales y se están lanzando, ha habido también mucho movimiento en el gobierno, salidas de ministros. Agustín Esquella, ¿qué mensaje da o qué señal política da cuando un gobierno, en medio de un contexto bien complejo, no solo por la pandemia, sino por el estallido que se venía en nuestro país, se ve apurando también los procesos electorales? Bueno, tampoco eso condice muy bien con la importancia del tema constitucional.
cuando se postula a una elección de presidente o de gobernador o de alcalde o concejal, que son importantes, sin duda se postula a un cargo. Las postulaciones a la Convención Constitucional no son a un cargo, son a una función tan relevante, única, especialísima en la historia de un país que tiene ya más de 210 años de vida independiente, que consiste nada menos que en redactar y someter a plebiscito posteriormente una nueva constitución para la República de Chile. Entonces, esta interferencia, esta irrupción prematura del tema presidencial, uno la puede comprender, pero hay demasiada ansiedad, creo yo, en todos los protagonistas. Por ejemplo, en lo personal, yo conozco al ministro Briones, alguna vez hemos estado en algún debate sobre liberalismo, tengo una buenísima impresión de él como persona y como economista. Creo que ha tenido un desempeño bastante bueno como ministro de Hacienda. Bien, él está en su derecho de abandonar el cargo de ministro de Hacienda para postularse como un posible presidenciable, pero yo lo lamenté porque lo venía, creo, haciendo con un estilo, Fresia, todos nos damos cuenta, enteramente inusual en un ministro de Hacienda. Raúl Celis, perdón, Agustín, pueden ir interrumpiendo, o sea, ustedes manejan también esto de los debates, pero le quiero preguntar a Raúl Celis porque también es de un sector en que se han movido las piezas y precisamente ahí entra el nombre de Briones. Nos decía alguien en estos debates que un buen líder es un líder en cualquier parte. ¿Qué cree usted? No es así. Sí, yo creo que no hay que anticipar demasiado la carrera presidencial. Hay que ir pelando el chancho por partes, como se dice. Lo prioritario en este momento son las elecciones del 11 de abril, y el 11 de abril tenemos las 4 elecciones que decía recién Paola. Entonces creo que hay que focalizarse hoy día en la elección de constituyentes, en la elección de alcalde, en la elección de concejales y de gobernador regional. Me parece prematuro estar ventilando el tema presidencial cuando vamos a redactar lo que acaba de decir Agustín, una constitución política que es sumamente relevante. Después de 40 años vamos a redactar una nueva constitución. Gracias, Raúl. Paula Tapia. Bueno, la verdad es que voy a darme un segundo para mencionar el tema de las carreras públicas. Yo creo que en nuestro país, de hecho, personalmente soy la excepción porque llegué a ser ministra de Transporte y Telecomunicaciones sin tener una trayectoria política, porque nunca he militado, sino una trayectoria más bien técnica, pero también una trayectoria que evidentemente genera esta excepción a la regla general que estos cargos sean políticos. Desde esa perspectiva, yo creo que la Convención Constituyente es una opción para que todos puedan participar. Yo creo que aquí todos pueden estar inscritos en la papeleta. Creo que la responsabilidad viene del otro lado, viene de una ciudadanía, vienen de las personas que se tienen que informar primero, que tienen que ellos validar si un ministro que se sale para ser convencional constituyente o para ser eventualmente candidato presidencial cuenta o no cuenta con su apoyo. Entonces creo que es muy importante que logremos traspasar a la ciudadanía la relevancia del proceso constituyente por una parte, pero también el deber de informarse, porque tuvimos un 79% del apruebo. De hecho, nosotros nos llamamos la lista del apruebo porque hemos sido consecuentes en decir que vamos por los cambios constitucionales. Entonces, ahora, ojalá que ese 79% también se informe de cuáles son los cambios que se van a buscar a través de la Constitución. Vamos ahora a propósito de los movimientos que ha habido en el gobierno y quiero, Agustín Esquella, usted decía que un líder no es bueno en cualquier parte que lo ubique, ¿no? Que era en una cita de alguien de este sector de Chile Vamos en los últimos días. Ahora, importante es saber cómo se sigue gobernando en época de pandemia y de eso me voy a tomar para un ranking que conocíamos en las últimas horas de que éramos el tercer país peor evaluado en este contexto de COVID. ¿Cuándo es necesario mover las piezas al interior de un gobierno en este contexto, Agustín Esquella? Bueno, no lo sé, habría que estar en un gobierno, Fresia, para determinar algo así. Yo creo que hoy en Chile, en relación con este gobierno, que a mí personalmente no me representa porque no voté por el presidente Piñera ni podría votar nunca desde el centro hacia la derecha, siempre lo he hecho desde el centro hacia la izquierda, se está precipitando mucho la opinión pública y los columnistas y los líderes políticos de oposición en emitir juicios sobre un gobierno que ha tenido que enfrentar
no solo la crisis social y económica que conocemos, sino esta pandemia insólita que prácticamente ningún gobierno de la Tierra la ha podido manejar de una manera enteramente eficiente. Entonces, yo, a propósito de tu pregunta, Fresia, y aunque suene un poquito profesoral lo que voy a decir, llamaría a tener algo más de mesura en los juicios, un poco más de distancia, un poco más de comprensión con un gobierno, aunque no sea el nuestro, un poco más de entendimiento con quienes piensan distintos de nosotros. Estamos viviendo una situación bastante catastrófica desde el punto de vista sanitario, económico, social. Cuando un buque está en peligro de naufragar, Chile no va a naufragar, por cierto, ¿qué hacen los pasajeros? ¿Qué hace la tripulación? Se juntan para evitar el naufragio, para evitar que la nave zozobre. Yo veo a este barco que es Chile navegando en medio de un temporal, sin riesgo de zozobrar, pero no veo a toda la tripulación alineada en el sentido de que capiemos el temporal y arribemos a un puerto seguro lo más pronto posible. Entremos en la Constitución y a propósito del tema sanitario, vamos a ir viendo qué es lo que ustedes también están proponiendo. La Constitución establece los dos sistemas de salud, lo sabemos, el privado y el público. Existe el derecho de elegir. ¿Se debe, Raúl Celes, vamos a comenzar aquí la rueda ahora, modificar eso y dejar un solo sistema para todos? Mire, esto tiene que ver con los derechos y deberes de las personas. Es muy fácil establecer derechos al por mayor, un listado de derechos interminables, pero el tema que hay que preguntarse es, bueno, ¿y cómo proveemos esos derechos? ¿Cómo pagamos por esos derechos? ¿Quién financia esos derechos? Yo desde luego soy partidario de un sistema mixto, un sistema donde pueda funcionar el aparataje público de salud, pero también, y además por una razón muy ¿Mixto práctica, como existe ahora? ¿Uno público y otro privado? No, público y también que exista el privado. Y entre otras razones por una cuestión práctica, porque es más fácil hacerse cargo de un problema de 15 millones de personas que 18 millones de personas. O sea, ya usted ahí le quita un porcentaje importante del problema de la salud. Pero en rigor aquí siempre el que no tiene plata no puede tener acceso a la salud. Eso no es un misterio para nadie. Eso, de lo que se trata es de fortalecer el sistema público. Eso estoy diciendo yo. Pero que compita con el sistema, que coexista con el sistema privado. Yo creo que es absurdo pretender un solo sistema que fuese público, por ejemplo. Si podemos descargar parte de la carga que significa, el peso que significa la atención de salud en un sector de la población. Pueden coexistir perfectamente, y yo soy partidario, desde luego, que coexistan. No hay necesidad de estar recargando al Estado de costos que además no va a poder responder. Paula Tapia, la misma pregunta. Bueno, evidentemente la protección a la salud es fundamental. Hoy día la Constitución lo regula como garantía, pero evidentemente está muy limitado. Yo, a diferencia de Raúl, creo que tenemos que modificar la Constitución, primero porque se garantiza el acceso en circunstancias que sabemos que es imposible hoy día elegir. El 80% hoy día de las personas está en FONASA y el 20% en ISAPRE. Ese 80% no optó por FONASA porque quisiera, sino porque no le queda otra opción. De modo tal de que es necesario apuntar a un sistema base que evidentemente podría ser un sistema único, público y privado, y aquel que puede pagar más y quiere pagar seguros tenga esa opción y lo pueda hacer. Pero la base tiene que estar en un sistema público de calidad. No es posible que tengamos que recurrir a la Corte Interamericana de Justicia para que se declare que un hospital tiene que atender a una persona que está en una enfermedad terminal. No es posible, por ejemplo, y esto lo he visto en los barrios, estaba ahí el otro día en Santa Julia, en Viña del Mar, donde una mujer me dice, 35 años tiene mi hija discapacitada, no es autónoma, yo tengo que llevarla y acompañarla. En temas de transporte, no puedo subir con ella incluso a la micro, no he podido trabajar ni desarrollarme. Esa persona con discapacidad no ha tenido acceso, primero, a una salud, tiene una pensión de invalidez que evidentemente es insuficiente y además está golpeando fuertemente a una mujer que tiene que sacar adelante a su familia sin poder trabajar. Entonces, si no tenemos un cambio fundamental en la Constitución, evidentemente no vamos a poder avanzar en temas de salud. Raúl tenía algo que decir. Agustín primero, Raúl, luego Agustín y terminamos. No, quería decir que
una constitución no es un programa de gobierno, Paola. Una constitución fija las reglas básicas, el marco general, no es un programa de gobierno. Uno no puede ir tanto al detalle. Pero da pie para ese tipo de derechos, Raúl. En lo que estamos de acuerdo, pero sí estamos perfectamente de acuerdo con Paola, que coexista un sistema público y un sistema privado, que el sistema público debe ser fortalecido, lo mismo que en educación. Tiene que haber, yo soy partidario de la existencia de una educación pública y de una educación privada, y que sean de igual calidad que las universidades estatales, por ejemplo, donde venimos los tres, si no me equivoco. Sí. Por lo menos Agustín y yo sí, y Paola también me parece, todos venimos de universidades estatales, que sean muy potentes, muy fortalecidas. La educación pública es fundamental, pero es natural que coexistan. No le veo ningún problema a la coexistencia de ambas instituciones, incluso cuando todos tienen acceso. Agustín Esquilla tiene algo también que decir, y ahora sí terminamos este tema para ir a la pausa. El derecho a una atención sanitaria oportuna y de calidad es uno de los derechos humanos, uno de los derechos fundamentales. Está reconocido como tal en todas las constituciones de los países democráticos. Está reconocido en tratados internacionales sobre derechos humanos. No entiendo cómo podemos estar debatiendo sobre algo que tiene una consagración efectiva en el ámbito del derecho internacional y en el de las constituciones democráticas. De lo que se trata no es de transformar entonces la salud en un negocio privado como ocurrió en Chile para el 20% de los chilenos y como ocurrió con el derecho a una previsión oportuna y justa. Los derechos fundamentales no se pueden transformar en oportunidades de negocios para el sector privado. El sector privado puede colaborar, pero no hacer negocios altamente lucrativos a costa de los cotizantes de las AFP o en el caso de las ISAPRES a costa también de los cotizantes de las mismas. Hay que reflexionar sobre eso suficientemente para que la nueva Constitución promueva un sistema público de salud universal, universal, para todos los chilenos, con calidad, sin perjuicio, y en esto concuerdo con Raúl, de que los chilenos puedan tener adicionalmente a esa garantía seguros privados de salud, pero repito, no regidos por el lucro de los inversionistas, porque negocios hay muchos, hay tantos negocios que se pueden hacer. ¿Cómo es posible que este país haya transformado la educación en parte, la salud y la previsión en una oportunidad más de negocio? Como para hacerlo en la salud, educación y en temas sensibles. Agustín, Raúl, Paola, nos vamos a una pausa muy breve y seguimos porque nos quedan varios temas. Así que espérenos. Bien, aquí se debate en CNN Chile y vamos a retomar con nuestros tres invitados. Agustín Esquella ponía un tema sobre la mesa a propósito de la salud, de la educación y los grandes negocios que se habían hecho a propósito de estos temas tan sensibles, ¿no? ¿Qué pasa con la reforma previsional? Lo más cerca, y lo que reiteraba ayer el presidente, por ejemplo, Agustín, era de que este sistema fuese colectivo solidario. ¿Dónde va ese 6%? Quiero que, ojalá sean breves, nos quedan poquitos minutos de debate, pero ¿cuál es la alternativa? Porque eso es lo que hay sobre la mesa, lo que ayer reiteró el presidente. Aquí es la pregunta. Agustín Esquella, ¿cuál es su sistema ideal de pensiones para que se pueda incluir y cómo, de qué manera es la próxima Constitución? Mire, un sistema ideal de pensiones tal vez no existe en ningún lugar de la Tierra, pero lo que tenemos claro, creo ya a estas alturas, después de varias décadas de tener un sistema que no cumple con la función de un sistema de pensiones, sino con otras funciones macroeconómicas, porque no otorga pensiones oportunas y justas a la enorme mayoría de los cotizantes, tenemos que cambiarlo. Yo estoy seguro, como todos sabemos, que hay aquí aspectos técnicos comprometidos, y habrá que escuchar a los expertos que por lo demás no han sido escuchados porque hemos tenido un sinfín de comisiones que vienen proponiendo hace décadas el reemplazo o la corrección, a lo menos. En mi idea debería ser reemplazo del actual sistema previsional. Pero no pasan las cosas y ahora las estamos discutiendo atolondradamente, con malas caras por lado y lado, cuando los países no se ocupan
oportunamente de los problemas que les afectan, y este problema se arrastra por décadas, tienen de pronto que ocuparse de manera abrupta en circunstancias adversas, como en medio de una pandemia. Es lo mismo que nos pasa, Fresia, Raúl, Paola, con el problema constitucional. Desaprovechamos la oportunidad de haber tenido con el gobierno anterior un proceso constituyente que fue pausado, sin crisis social y sin pandemia. No aprovechamos esa oportunidad y ahora tenemos que llevar adelante, pero lo estamos llevando bien, yo creo, y va a terminar bien también, un proceso constitucional en medio de circunstancias adversas. Cuando se viven los problemas finalmente saltan a la cara de los gobiernos y de las sociedades. Paola Tapia. Bueno, la verdad es que yo entiendo las personas esperan nuestra posición y mi posición es bastante clara al respecto. Nosotros tenemos hoy día vigente el decreto ley 3500 del año 78, que no se ha podido modificar en su totalidad porque no han existido la mayoría en el Congreso para lograr modificar el actual sistema de AFP. Tenemos que dar un paso adelante, tenemos que cambiar el sistema de AFP. No es posible que tengamos un sistema exclusivo y único de capitalización individual en el que cada uno tiene que asegurarse su futuro sabiendo que la promesa es incumplida. De hecho, una pequeña anécdota, mi abuela, que era una profesora normalista que trabajaba en 3 colegios, que sacó la mugre para llevar adelante su hogar, no logró tener una pensión digna así todo, pero no se cambió el sistema. Ella me contaba, me amenazaron, me dijeron que todos se tenían que cambiar y ella estuvo por no cambiarse y recibió una pensión mucho más digna en el sistema antiguo de pensiones. Ahora, hay que cambiarlo, creo que evidentemente hay que avanzar hacia un sistema de reparto. La mejor forma evidentemente la tenemos que construir entre todos, pero las pensiones son indignas hoy día y por ende eso requiere, y aquí discrepo un poco lo que planteaba Raúl, de un cambio constitucional. Sé perfectamente bien lo que se hace en el programa de gobierno y ahí también un poco a propósito de lo que decía Agustín, aquí importa la conversación en el barco entre la tripulación y los pasajeros. Estoy de acuerdo, estoy por el diálogo y por la conversación, pero importa mucho que tripule el barco. Por eso yo creo que hoy día no estaríamos en el tercer lugar de aquellos países que lo han hecho más mal si tuviéramos una mejor tripulación. Y evidentemente para esa tripulación también tenemos que tener una buena carta de navegación que va a ser nuestra Constitución. Raúl, así que me parece ese ejemplo para poder avanzar de una mejor forma. Raúl Celis, ¿cómo se mejoran las pensiones así y derechamente de cara a lo que tienen que proponer para la Constitución? Fresia, yo creo que en esto ha habido una irresponsabilidad de la clase política enorme. Es muy fácil decir no quiero cambiar, quiero otra cosa. ¿Cuál es el gran problema que ha tenido el sistema previsional en Chile? A mi juicio, es una cotización de un 10%. Eso es absurdo. En ninguna parte del mundo se pueden financiar pensiones dignas con un descuento de un 10%. El descuento debió haber sido de un 20% o quizás un poquito más, como es en la gran mayoría de los países del mundo. Con un 10% de descuento es absolutamente imposible lograr buenas pensiones. Ahora, ya, pero cuando se ha propuesto eso, perdón, es como si viene por parte del empleador ese descuento, se dice que van a disminuir los trabajos y va a ser la discusión de siempre. O si no, un trabajador como se hace cargo de un 10 o un 20%. De aquí que se hace... Te escucho. Lo que trato de decir es que este problema debió haberse abordado hace 20 años, pero la clase política no fue capaz. Porque no fue capaz, porque era impopular. Era un tema impopular. No teníamos tantos jubilados, no teníamos tantos pensionados, y ahora que la población envejece estamos frente al problema y tratamos de mejorarlo rápidamente con esta solución de... Pero Raúl, para entender tu propuesta, solamente a propósito de lo que decía Fresia, si una persona como la gran mayoría de los chilenos hoy día, que pongamos un sueldo promedio, 400.000 pesos, que ya estamos elevando porque sabemos que hay muchas más por el desempleo, ni siquiera tienen trabajo. ¿Quién paga ese diferencial? ¿Quién paga, en tu propuesta, que es mantener el sistema privado de AFP, quién paga el diferencial entre 10 y 20%? ¿Lo paga el empleador, el propio trabajador? Que va a ser la discusión de siempre. Los quiero llevar a otro tema, porque necesariamente tenemos que tocar lo que tiene que ver... Raúl, termine esa idea. Un segundo. ¿Puedo acotar algo? Los derechos fundamentales. Raúl, que termine su idea, por favor. Y después... Bueno, dentro de lo que yo entiendo, creo que debe haber una pensión básica asegurada, solidaria, que la tiene que garantizar el Estado, si es que la persona no tiene recursos, obviamente, y creo que el sistema previsional debe ser mixto, donde hay un elemento de ahorro individual
y también de un aporte estatal. Bien, gracias Raúl, ahora sí Agustín. Mira, lo que quiero acotar, rectificando un poco a mi querido exalumno, los derechos fundamentales de todo tipo, los civiles, los políticos, los sociales, los culturales, no son programas de gobierno. Los derechos fundamentales son mínimos éticos que todo gobierno está comprometido por el derecho nacional y por el derecho internacional a respetar escrupulosamente. Eso es una cosa en la que hay que insistir. Con los derechos fundamentales no se puede jugar. Que cuestan dinero, Raúl lo dijo al comienzo, claro que los derechos sociales cuestan dinero y los derechos políticos no le cuestan dinero al Estado, no hay que pagar al CERVEL, no hay que financiar a los partidos políticos, no hay que hacer aportes a las campañas, no hay que financiar elecciones, y los derechos civiles que tienen que ver con las libertades, ¿acaso no cuestan mucho dinero? Hay que mantener un poder judicial, fiscales, defensoría penal, penales, servicios de gendarmería. Todos los derechos fundamentales cuestan dinero. En consecuencia, para ello, claro, será importante siempre el crecimiento del país, pero también la tributación, el sistema tributario de un país. Y sabemos que en Chile tenemos una estructura tributaria inequitativa en el sentido de que los grandes patrimonios del país ¿Agustín? No pagan proporcionalmente los impuestos que paga un trabajador. Les tengo un desafío para abogados, porque nos quedan solamente 3 minutos, pero hay que reformar o eliminar el Tribunal Constitucional, ¿sí o no? Paola. Yo creo que hay que jugarse por modificar de base el Tribunal Constitucional, y yo también estoy disponible para analizar la eliminación, y lo quiero decir. Creo que ha sido una silla musical para que los distintos bloques políticos primero se repartan los cargos con los sueldos que sabemos tienen, y por ende creo que hay que hacer, si es que no se elimina, un cambio estructural, devolviendo al Poder Judicial la posibilidad de resolver temas de aplicación de la Constitución. Gracias, y teniendo claro que no puede ser un tercer poder junto con el Ejecutivo. 30 segundos, Raúl Celis. Yo soy partidario de que exista un Tribunal Constitucional, desde luego, no con las atribuciones que tiene, o sea, mi disposición en la Convención Constitucional va a ser que espero que sea la de todos los, porque vamos a estar ahí como convencionales. Básicamente lo que tenemos que hacer es escuchar las otras posiciones, aceptar que los otros también piensan lo mejor para el país. Yo creo que debe existir un Tribunal Constitucional, y los términos en que deba estar estructurado ese Tribunal Constitucional los vamos a tener que lograr ahí de común acuerdo entre todos los constituyentes. Y los 30 últimos segundos del debate con Agustín Esquella. Lo que tiene que existir en un país democrático es un control de constitucionalidad de las leyes que aprueba un Parlamento, porque el Congreso Nacional se puede exorbitar en los contenidos de las leyes y vulnerar la Constitución. Eso es lo que debe haber, control de constitucionalidad. Que ese control lo tenga la Corte Suprema o un tribunal especial como el Tribunal Constitucional es una discusión de segundo plano. Pero si subsistiera el Tribunal Constitucional en la futura Constitución, por cierto que debe terminarse con la competencia que tiene para dejar sin efecto preventivamente leyes que estima constitucionales, o sea, inconstitucionales. Tiene que cambiar eso, y sobre todo tiene que cambiar el sistema de designación de sus ministros. No solo está politizado, está binominalizado entre Chile Vamos y lo que podemos llamar ex nueva concertación o nueva mayoría. Sale uno de un lado y sale otro del otro. Hemos banalizado el Tribunal Constitucional porque personas no suficientemente idóneas han llegado ahí, y eso es grave, y porque lo hemos dividido entre dos fuerzas políticas importantes del país, como si todo el espectro político estuviera representado por las dos fuerzas que señalé recién, Fresa. Agustín Esquella, muchísimas gracias. Paola Tapia, Raúl Celis, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros en un debate que evidentemente siempre se hace muy cortito. Vamos a dejar hasta aquí ese debate. Los dejamos invitados a que sigan compañía de CNN Chile. Nos vemos.